No nos comportamos igual cuando sabemos que nos vigilan. Desde Jeremy Bentham sabemos que la mejor manera de vigilar a una población es que no sepan cuándo les están vigilando y cuándo no. A Malte, en esos 6 meses, le estaban vigilando el 78% del tiempo. Y estamos hablando solo de nuestros móviles. No estamos hablando ni de nuestros ordenadores, ni de las cámaras que hay en la calle y en las tiendas y en los escaparates y en los aeropuertos y en los trenes y en donde quiera que estemos y que no vemos. No estamos hablando de los radares de las carreteras, que registran más que si nos pasamos de velocidad. No estamos hablando de lo que tenemos en la cartera. ¿Cuántas chips de identificación personal tenemos en la cartera? Tenemos muchos. Tenemos el DNI, el carnet de conducir o el abono transporte, tenemos la tarjeta de crédito, de débito, de puntos. La tarjeta de puntos del supermercado. Hace 20 años, la base de datos personal más grande del mundo no la tenía la NSA y no la tenía la Stasi, pobrecita. La tenía Walmart, la cadena de supermercados estadounidenses. ¿Por qué? Porque cuando te dan una tarjeta de puntos, tú lo que estás haciendo es decirle a una empresa quién eres, dónde vives, cuánto ganas, en qué te lo gastas, qué comes, cuántos hijos tienes, cuándo te vas de vacaciones, cuándo te pones enfermo. Y todo con la esperanza de que dentro de 6 meses o de un año, si te gastas mucho dinero, te dan un tupper. Y no es distinto de lo que hacemos en la red. Porque Deutsche Telekom es una empresa legítima y europea que tiene que obedecer la ley de protección de datos, igual que Telefónica. Telefónica, aquí, tiene que obedecer leyes de protección de datos. Pero las empresas, no es lo mismo con las empresas que nos hacen los móviles, que nos hacen los sistemas operativos, que nos ofrecen correos gratuitos, que nos dan esas apps que nos bajamos y que nos piden permiso para un montón de cosas raras y decimos, para algo lo querrán. Lo quieren para venderlo. ¿Para qué quiere Angry Birds tener acceso a tu GPS? Para hacer dinero. A nuestros vigilantes no les importa que no seamos nadie, que no seamos importantes, porque son algoritmos, no son personas. Y nuestro perfil es automático, existe aunque nadie lo mire. Y el día que alguien lo mire y te cambia la suerte, tu perfil, tu historial, se convierte en tus antecedentes. Puedes acabar atascado en el aeropuerto de uno de los 75 países donde ser homosexual es ilegal. O puedes acabar en un país donde echarle una foto a una farmacia de producción masiva desde el otro lado de la carretera es terrorismo. Esto pasa en Estados Unidos. O puedes acabar en Siria, donde le pegan tiros a la gente en la calle, activistas, periodistas especialmente. Puedes acabar en México DF, donde los Zetas tienen acceso a la información de las telefónicas para ver quién contacta con la policía y cortarles la cabeza. Hay 1000 maneras de estar en el sitio equivocado en el momento equivocado y a veces ni siquiera te tienes que mover. En Holanda tenían un censo y era un censo que incluía religiones con la mejor intención del mundo. Querían saber cuántos protestantes, cuántos católicos y cuántos judíos tenían para saber cuánto dinero tenían que poner en cada comunidad, en cada iglesia o sinagoga. ¿Qué pasa? Que cuando llegaron los nazis ya tenían los deberes hechos. Solo el 10% de los judíos holandeses sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Si esa base de datos no existiera, la cifra había sido muy distinta.